¿Qué fue el bandolerismo aquí en Colombia? Debemos entender qué fue el bandolerismo, pero si googleamos el término vemos que también aparece bandolerismo en otros países, como por ejemplo España. Entonces debemos entender bien qué fue aquí. El bandolerismo aparece más o menos a mitad de los años 60, justamente cuando se estaba dando todo esto del Frente Nacional, que tenemos que recordar que el Frente Nacional fue un compromiso entre liberales y conservadores para poder dejar las disputas, pues el país venía con grandes antecedentes bipartidistas, de violencia bipartidista, a causa de esos dos partidos tradicionales. Así que gobiernan 4 años un candidato conservador y 4 años un candidato liberal, y así se van intercambiando, intercalando, hasta terminar todo lo que fue el contrato, el compromiso, bueno, como se quiera llamar. Aparte de esto, el bandolerismo también aparece a raíz de la violencia partidista, que ya habíamos dicho anteriormente, y de la República Liberal, que pues esta parte es como que importante, pero como que no tanto. Entonces, el bandolerismo, bueno, se le llamaban bandoleros a los liberales más que todo, pero también habían ciertos conservadores que se le llamaban liberales, y esto es porque decían tomar las armas luego de que desaparecen las guerrillas liberales, que las guerrillas liberales eran grupos al margen de la ley. Bueno, las guerrillas siguen existiendo, pero las guerrillas liberales eran grupos al margen de la ley que tenían tendencia más que todo izquierdosa. Esas son las guerrillas liberales. Los bandoleros se dedicaban, era más que todo, a saquear las fincas de grandes terratenientes. Saqueaban fincas, hatos, hacendados, etc. Los terratenientes son personas que en su poder tienen una gran extensión de tierras. Son los dueños de esa gran extensión de tierras. No son quienes los administran, sino son los dueños. Y los hacendados son fincas demasiado grandes. Los bandoleros se dedicaban a saquear ese tipo de fincas, sus cosechas, y se los daban a la población menos favorecida, como una especie de Robin Hood. Así que robaban de los que más privilegios tenían, de los que más tenían, para darle a los más pobres. Entonces, de acuerdo a la zona, los campesinos se podían unir a ese grupo, a esa pandilla bandolera. Además de eso, también extorsionaban para no saquear las fincas. Así que los terratenientes tenían que pagar grandes sumas de dinero a estos grupos bandoleros para que no les saquearan sus cosechas en sus fincas, y así no representaran tantas pérdidas en el año. Pues ya sabemos que ellos sacan sus cosechas para vender, y de eso también se lucran. Entonces, si lo saqueaban, pues el lucro o la ganancia no iba a ser mucha en esa temporada de cosecha. Así que era mejor pagar esa extorsión que arriesgarse a que los saquearan otra vez. Aparte de eso, ¿por qué nace el término bandolero? Bueno, se reconocen como bandoleros o chusmeros. Chusmeros vienen de chusma, porque como ya dije anteriormente, los bandoleros se conformaban más que todo de campesinos. Los campesinos eran en su mayoría analfabetas, que quiere decir que no sabían ni escribir ni leer, nada más podían hablar y pues sabían hacer las trabajos, las labores del campo. De resto no sabían nada más. Después de que pues pase todo eso, la violencia bipartidista, ven que este grupo, la clase más baja del país, es la más afectada. Entonces ellos deciden tomar las armas, armarse y crear grupos de autodefensa. De ahí nacen las guerrillas liberales, de ahí nace el bandolerismo, etcétera. Entonces prácticamente el bandolerismo era para defenderse a sí mismos y también para ayudar a los otros afectados. Era como una especie de Robin Hood. Esa era como la idea principal, y eso fue básicamente el bandolerismo aquí en Colombia.